Desafíos matemáticos. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 13 de abril para cuarto grado. Comenzamos con historia. El tema es la sociedad virreinal, recapitulación. Aprenderás a distinguir los grupos que conforman la sociedad virreinal y la estructura de gobierno de la Nueva España. En sesiones anteriores aprendiste que durante el siglo XVI llegaron distintos grupos de personas, entre ellos estaban los españoles, que venían a buscar riquezas y establecerse en la Nueva España. También llegaron los africanos que fueron obligados a ser esclavos para trabajar en las minas o en las haciendas, sobre todo en la caña de azúcar, y asiáticos quienes llegaron como esclavos o por voluntad, como los que trabajaban como comerciantes. Los indígenas que se encontraban en el territorio fueron agrupados en poblados para que fuera más fácil evangelizarlos y estar obligados a pagar tributos. Aprendiste también que la mezcla de estos grupos, cuyo proceso es conocido como mestizaje, surgió una gran diversidad de grupos conocidos como castas. Conociste también sobre los mestizos, quienes eran los hijos de los españoles, con indígenas o los descendientes de españoles con africanos, que eran llamados mulatos, y otros con nombres muy extraños como tente en el aire y salta atrás. Había ciertas condiciones que destinaban a las personas a ocupar un lugar en la sociedad novohispana, como el origen étnico, el nacimiento legítimo o ser miembro de alguna actividad económica reconocida, como ser comerciante o el dueño de una mina. Después de la conquista de los españoles peninsulares, es decir, los que habían nacido en España y conservaban la calidad y pureza de sangre, durante el periodo virreinal eran los más privilegiados. Ellos ocupaban los cargos más importantes dentro del gobierno y tenían el control económico, en contraste con los grupos conocidos como castas. En las ciudades de los indígenas y mestizos vendían comida, frutas, animales domésticos o acarreaban agua. Esos productos provenían del campo, donde se dedicaban a cultivarlos. Por otra parte, la diferencia no se veían solo en los oficios o trabajos que se realizaban, también en aspectos tan cotidianos como la ropa. Eso también pudiste verlo en el cuadro de castas. La vestimenta y la moda son el reflejo de una sociedad. La llegada de los virreyes a América era una oportunidad de conocer la moda de la Nueva España. La moda tiene elementos de origen europeo, indígena y asiático. Referente a la sociedad, te permite ver cómo es el uso también dependía del grupo al que pertenecían las personas y la posibilidad que tenían de adquirir ciertas telas o accesorios. Todas las personas tenían realidades diferentes acorde a su estatus o lugar en la sociedad. Las sociedades económicas o políticas que desempeñaban y su ubicación geográfica determinaban su cotidianidad. La religión se convirtió en un aspecto relevante, aunque en esos parecían a las sociedades mesoamericanas. También su religión guiaba gran parte de su vida. Las plazas públicas eran un espacio de libre circulación, como puedes ver en las imágenes. La gente de todos los estratos socializaban entre sí, mientras disfrutaban del esparcimiento, como cuando había ferias o bien realizaban alguna vendimia o el comercio. Puedes ver su interacción. Para terminar, es importante que conozcas que el grupo de criollos, que son los españoles nacidos en la Nueva España, sentían malestar frente a los españoles peninsulares, es decir, que llegaban de España, porque ellos tenían los mejores cargos en el gobierno y oportunidades económicas, y además, al nacer aquí empezaron a identificarse más con la cultura, el arte y los paisajes de la Nueva España, y comenzaron a rebelarse. Seguimos con matemáticas. El tema es parte de un tono. Aprenderás a calcular fracciones de diversas cantidades. Don Leopoldo y Cupertino tienen dificultades para resolver un desafío de matemáticas. Cupertino nos dice: en el libro de desafíos matemáticos de cuarto grado me piden llenar una tabla. Don Leopoldo lo ayuda para llenar. Tengo que calcular la cuarta parte de algunas cantidades. Y pues no sé. La cantidad es 7600. Primero sacaría la mitad y después de esa mitad le sacaría la mitad. Así podrías saber a qué corresponde la cuarta parte de 7600. Otra cosa que podrías hacer, Cupertino, es dividir 7600 entre 4 para saber lo que es una cuarta parte y nos da 1900. Hagamos un ejemplo. 6100, la mitad sería 3050 y la mitad de 3050 sería 1525. Por lo tanto, la cuarta parte de 6100 es 1525. Ya entendimos cómo sacar la cuarta parte de algunas cantidades. Pero ahora, ¿cómo puedes sacar 3/5 de algunas otras? Cuando se habla de fracciones se está hablando de partes de un todo. Recuerda que el denominador representa la parte que se está dividiendo del todo y el numerador representa la parte que se toma de él. Veamos el ejemplo de Gabriela. Ganó 800 pesos y se gastó la mitad de algunos pagos. ¿Cuánto dinero le queda? Le quedaron 400 porque la mitad es lo mismo que dividir entre 2. Con la contingencia por el virus en algunos lugares como los teatros no se permite que haya mucha gente. En el teatro, que tiene 120 lugares, solo se acepta la cuarta parte de su capacidad. Calcula cuántas personas representan esa cuarta parte, es decir, cuánto es un cuarto de 120. Para obtener un cuarto de cualquier cantidad puedes calcular primero la mitad y luego sacar la mitad de la mitad. Otra forma que puedes usar para obtener
La cuarta parte de una cantidad es dividir entre 4. Por ejemplo, divide 120 entre 4 y te dará como resultado 30. Un coche de carreras va a una velocidad de 240 km por hora, pero al dar la vuelta en una curva disminuyó un tercio de esa velocidad. ¿A qué velocidad bajó en esa curva? Ahora tendrás que calcular qué cantidad representa un tercio de 240. Primero, piensa en cómo puedes obtener un tercio de 240. ¿Qué número multiplicado por 3 te da 240? O bien, ¿qué número resulta de la división? El número es 80, por lo tanto la velocidad que lleva el coche en la curva es de 80 km por hora. En la escuela primaria hay 120 alumnos y alumnas. De 2/4 partes son mujeres. ¿Cuántas mujeres hay como alumnas en la escuela? Es decir, ¿cuánto es 2/4 de 120? Recuerda que 2/4 equivalen a un medio. Una forma fácil de encontrar el resultado es encontrar la mitad de 120. Muy bien, serían 60 mujeres las alumnas que hay en la escuela. Ernesto y su hermano Pepe compraron un aparato de sonido que costó 2,000 pesos. Ernesto puso las 3/4 partes del costo y Pepe cooperó con el resto. ¿Cuánto dinero puso cada una de las compras del apartado? ¿En cuántas partes tendría que dividir el entero, que son 2,000? El entero tendría que dividirlo en 4 partes iguales y después ver cuántas son 3 de ellas. Por lo que la respuesta es que Pepe cooperó con 500 pesos y Ernesto puso el resto, que son 1,500 pesos. ¿Cuánto es 2 tercios de 240? Tendrás que dividir entre el total y después multiplicarlo por 2. La respuesta es 160. Responde las siguientes preguntas. Con lo que has aprendido, resuelve el desafío 65 de tu libro de matemáticas. Si tienes dificultades para resolver este desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Seguimos con lengua materna. El tema es enseñemos nuestro poema con ritmo, musicalidad y movimiento. En esta sesión practicará la recitación de algunos poemas. La clase anterior leímos y analizamos algunos poemas. Elegimos uno para poder recitarlo en familia. El día de hoy ensayaremos la lectura en voz alta del poema elegido con base a la comprensión de un sentido, el análisis de los recursos literarios y la apreciación de su ritmo y musicalidad. ¿Sabes qué es recitar? Recitar es decir en voz alta un poema, animándolo con cierta entonación y con movimientos o gestos corporales. Nos presentan un poema recitado por un alumno, Roberto, quien interpreta el poema Viento de la poeta Griselda Álvarez. Ahora Victoria con el poema Al pasar por la escuela, el poeta mexicano Jaime Torres Bodet. Como pudiste darte cuenta, Victoria lo hace muy bien, casi se lo sabe de memoria. Hay algunas partes que le falta por aprenderse, pero puede mejorarlo expresándolo con emoción. Este es un poema un poco triste. Como pudiste observar, el final se trabó un poco. Si en esta parte trata de respirar profundo y cuidar las pausas en los signos de puntuación, te va a quedar mucho mejor. El poeta utilizó una metáfora cuando habla en un camino, entonces los caminantes somos quienes estamos viviendo y vamos cubriendo la vida a cada paso que se da. Este poema también es una canción del cantautor español José Manuel Serrat. Tomó algunas estrofas del poema Cantares de Antonio Machado. Para mejorar su poema, Santiago puede ponerle un poco más de sentimiento y emoción al recitar su poema, además de hacer pausas para darle ritmo. Cada vez que te sientas nervioso o nervioso, haz 2 o 3 respiraciones profundas. Esto te ayudará a tranquilizar tu mente. Este poema tiene rima y puedes enfatizar su musicalidad. Como puedes darte cuenta, ya casi se lo aprende y eso le ayudará a darle un ritmo. Para terminar, lee el poema de Raúl que se llama La orilla del mar, del poeta mexicano José Gorostiza. No es agua ni arena la orilla del mar. El agua sonora de espuma sencilla, el agua no se puede formarse la orilla, y porque descanse en muelle lugar, no es agua ni arena la orilla del mar. Esta actividad corresponde a las páginas 87 y 88 de tu libro de texto. En la sesión de hoy reconocimos que recitar es decir de memoria y en voz alta un poema, con fluidez, modulación del tono de la voz, entonación pertinente y movimientos corporales y gestuales. Seguimos con geografía. El tema es industria transformando los tesoros de mi país. En esta sesión aprenderás acerca de la industria y la transformación de las materias primas. ¿Te gusta el guacamole? ¿Sabías que para que llegue a tu mesa en una salsa como el guacamole es necesario realizar todo un proceso que inicia con el cultivo? La actividad industrial consiste en transformar las materias primas en productos elaborados. Los procesos industriales hacen referencia a un gran número de actividades, por lo que puedes distinguir tipos. Para que conozcas más sobre la industria y su clasificación, observa la siguiente organizador gráfico. La primera es la actividad que consiste en transformar las materias primas en productos elaborados. Se dedica a la transformación de materias primas en bienes y artículos, por ejemplo, la industria textil, papeleras, automotriz, entre otras. La industria se clasifica en construcción, manufactura y generación eléctrica. La industria de la construcción es importante en el desarrollo de un país. Esta actividad económica utiliza insumos provenientes de la actividad forestal, minera y otras industrias como el acero, hierro, cemento, entre otros. Con color morado se representan los estados con nivel muy alto de participación, como son Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México y Estado de México.
La energía eléctrica se genera a partir de minerales energéticos como el petróleo, carbón, gas y el uranio, y de recursos renovables como la fuerza del agua, el sol, el viento, el calor de la tierra y la bioenergía. Observa el mapa en la página 56 de ACLES de México. En ellos, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Chiapas, además de los estados de Veracruz y Puebla. La industria manufacturera es más extensa, comprende desde los procesos sencillos como en el que ocurre en las tortillas, panaderías, talleres de artesanía o herrerías, hasta grandes empresas como armadoras de automóviles, laboratorios de medicamentos, fábricas de ropa de papel, entre otros. Observa el proceso de fabricación del papel. La madera y otras plantas se obtienen de la celulosa, que es la materia prima. La celulosa se extrae del tronco delgado y la corteza del árbol por medio de las trituradoras o por vapor. Esta celulosa se mezcla con agua y pasa por una máquina de grandes rodillos que prensan la mezcla, la secan, adelgazan y sacan el papel en rollo. El algodón es una fibra que crece alrededor de las semillas de la planta de algodón. La fibra pasa por un proceso de limpieza para eliminar impurezas y es retorcida para formar hilos. Los hilos son alineados en forma de tejido para formar telas. Es gracias a este proceso que puedes obtener prendas de cualquier tipo. La entidad con mayor producción de manufactura son Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Puebla. El reto de hoy es el siguiente. Para terminar con la sesión de hoy te invito a resolver el siguiente crucigrama. Lee los enunciados y de acuerdo con lo que analices, intenta encontrar la palabra correcta. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.